Nuestro invitado de hoy sostiene que sus principales referentes morales y políticos son Jesús de Nazaret y Carlos Marx. Cristiano de base, activista contra la desigualdad y economista, ha sido el artífice de los éxitos de gestión económica del Ayuntamiento de Madrid encabezado por Manuela Carmena. Apartado por la propia Carmena por diferencias políticas, es hoy candidato a alcalde de Madrid por Madrid Empieza. En otra vuelta de tuerca, Carlos Sánchez Mato. Carlos Sánchez Mato, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Este programa es muy psicoanalítico, entonces siempre preguntamos al principio por la infancia. Tú eres hijo de un policía nacional, hijo de una ama de casa. ¿Qué recuerdas de tu familia cuando eras pequeño? Es complicado, pasé mucho miedo por mi padre. Porque tu padre estuvo destinado al País Vasco mucho tiempo, en la época más dura. En Irún, que vamos, fue una zona muy castigada y no tengo muchos recuerdos de cuando mi padre se iba a Irún y se fue con su compañero Francisco. Imagínate un amigo de tu padre al que mataron, ¿no? Al que asesinaron, ¿no? Fue duro. La verdad es que yo además tenía mucha conciencia política también a los 7, 8 años y me pillaba todos los periódicos que leía, hacía mis análisis políticos, esa era mi pasión también en ese momento y lo sufrí mucho, reconozco que lo sufrí. He leído que hay otra parte que te marca en tu adolescencia, que es en el barrio de Aluche, donde te crías, el impacto de la heroína, y que incluso en tu militancia cristiana del principio teníais lo que se llamaban pisos de monos, donde trabajabais con drogadictos que estaban intentando desengancharse y con muchas dificultades. ¿Qué es lo que recuerdas de lo que implicó la llegada de la heroína a los barrios humildes, en este caso en Aluche, pero que fue un fenómeno que afectó a todo el país? Fue un fenómeno general y en Madrid fue mi generación. Yo nací en el año 1970, esa generación, estamos hablando de que tuvo un efecto muy duro lo que es la heroína y en este caso determinada gente con más sensibilidad, si acaso, intentábamos echar una mano. Lo miras con los ojos de ahora y dices, joder, la manera que teníamos de echar la mano, sí, claro. Porque pasábamos los monos a pelo con los chavales, ¿no? O sea, yo estudié mis carreras universitarias, el rato que se dormía algún chaval después de jugar al póker o al mus hasta altísimas horas, charlar de lo divino y lo humano, y mucha gente, Pablo, salió, ¿sabes? Entonces mucha gente salió y hubo gente que no salió, ¿no? Y tengo momentos maravillosos de recuerdo, sobre todo algo que gritamos y se grita mucho en política, eso de si se puede, yo lo he experimentado personalmente y cuando alguien me dice esto es imposible, digo yo, imposible eran otras cosas y más difíciles que estas. Gente de la que no solamente me fiaría, sino que me fío, o sea, que la llave de mi casa, mi vida, están en sus manos sin ningún tipo de problema. Y gente que estaba, escondiendo la recortada debajo de un seto para atracar un banco al día siguiente, cosas de esas, ¿no? Y gente que hoy es maravillosa, ¿no? Y gente que no lo pudo ser, porque entre otras cosas, la sociedad los echó a una esquina, ¿no? Y a mí me duele mucho ahora la situación, salvando las distancias, de lo que es la heroína del siglo XXI ahora, las casas de apuestas. Claro, lo hemos comentado alguna vez políticamente, es durísimo ver a chavales y a chavalas enganchados a otro tipo de droga que, de alguna manera condiciona sus vidas, ¿no? Y me trae muchos recuerdos, desde luego. Tú has dicho varias veces que tienes dos referentes morales y políticos, Jesús de Nazaret y Carlos Marx. Y digamos, tu militancia es doble o es una síntesis entre tu compromiso cristiano y tu compromiso marxista, que empiezas en Nuevo Claridad, que es como un grupo muy particular, yo lo conocí hace muchísimos años. ¿Qué recuerdas, digamos, de los ambientes políticos de aquella época y de lo que implicó, que esto es algo que tenía mucha tradición en España, que venía del antifranquismo, de sectores católicos que tomaron conciencia política y se vincularon mucho a la izquierda? ¿Qué recuerdas de aquellas experiencias? Pues mira, mi primer recuerdo de manifestación era en el barrio de Aluche, en la parroquia donde yo estaba vinculado, donde iban mis padres a misa y nos llevaban a los 4 años que detienen al párroco. Uno de los curas obreros
pues vamos, en todo el Estado, pues lo que hacían era abrir los bajos de las parroquias pues para que se reuniera el Partido Comunista, para que se reunieran las comisiones obreras, bueno, pues algo como muy normal en aquella época, que claro, mirado luego ahora con una cierta perspectiva, dices, joder, lo que ha evolucionado, en este sentido para mal, determinada jerarquía eclesiástica que entiende que los lugares de culto pues están para otras cosas. Mi militancia política nace en eso, en una parroquia obrera, y en la que yo fundamentalmente, pues eso, mi cristianismo lo entiendo desde esa perspectiva. Yo no creo en el pensamiento mágico, nada del pensamiento mágico, seguro que nos parecemos o me parezco a muchas personas que dicen, bueno, no tengo nada que ver con, bueno, pues con la parte que yo respeto, pero que no comparto. Pues, los milagros para mí es el compartir, por ejemplo, se multiplican los recursos compartiendo, pero no creo en la magia. Y creo, por ejemplo, pues que pues los elementos mágicos pues son una excusa como otra cualquiera para intentar nublar el sentimiento de la gente. Entonces, fíjate, desde esos 5 años, pues bueno, pues yo qué sé, montones de actuaciones en el campo social, que no solamente con el tema de la droga, pero no sé si tú seguro que lo recuerdas, el Movimiento 07 nació en esa parroquia. Ahora te preguntaré de eso. Sí, pero nació, toda la militancia política mía pues viene ligada pues eso, a la lucha en ese ámbito. Y por supuesto a mi cercanía a Izquierda Unida, lo que ocurre es que en Izquierda Unida en Madrid hemos tenido como para militar en determinados momentos, ¿no? Entonces yo siempre he sido cercano hasta que en un momento dado ya nos dijeron los compañeros, o entráis o esto no se cambia, con solamente criticando desde fuera de la barrera. Pero desde luego en el ámbito cristiano yo tengo referentes excelentes, ¿no? Gente maravillosa que de verdad pone a los más pobres, a los más empobrecidos, mejor dicho, pues en el centro de la vida, y me han dado muchas lecciones de vida. En los últimos años, digamos que ha generado una gran polémica a nivel internacional los casos de pederastia vinculados a la Iglesia Católica, pero tú tienes una experiencia de militancia muy dura hace muchos años, cuando eras responsable de catequistas de tu parroquia y te enfrentas tú solo, encabezando una denuncia por un caso de un abuso sexual a un menor, y termináis ganando un pleito en el Tribunal Supremo que condena a Rouco Varela como responsable civil subsidiario, y a partir de ahí organizáis un colectivo que se llama Iglesia sin Abusos, que con toda la oposición de la jerarquía eclesiástica en España empieza a denunciar casos que ya se venían produciendo desde entonces, cuando no había tanto eco mediático como hay ahora. Sí, te voy a asegurar también, eso es otra experiencia pues, especialmente dolorosa. Me cuesta encontrar momentos felices porque bueno, pues fue especialmente duro el que pues, a cualquier persona a la que le vienen a contar algo tan duro como que han violado a tu hijo, pues bueno, pues descoloca a cualquiera, ¿no? No porque no sepas que eso pasa, que eso ocurre, sí. Cuando lo ves de forma tan cercana, pues bueno, pues y cuando actúas en primer lugar intentando ver qué es lo que ha pasado y hablas con responsables que lo que te dicen es bueno, pues básicamente los trapos sucios se lavan en casa y déjanos que ya nos encargamos nosotros, pues sientes una cosa, pues bueno, pues que te la puedes imaginar, ¿no? Yo tomé una decisión a la hora de ir a la Fiscalía. Y bueno, pues esa decisión me trajo muy duras consecuencias. Bueno, nos echaron incluso para tu familia. Sí, nos echaron de la parroquia. Nuestra forma de vida en esas comunidades cristianas de base, pues es esa comunidad cristiana amplia en la cual, pues bueno, pues hay pues eso, un par de cientos de personas que compartimos la vida, ¿no? Y que bueno, pues que al final, pues por esa decisión, en este caso mía, pues bueno, pues al final pues se destruyó mucho, ¿no? O por culpa nuestra, ¿no? En este caso, pero así fue muy duro. No me conforma nada el hecho de que finalmente pues, la justicia diera la razón bueno, pues a estos menores y bueno, pues, que en este caso fue la primera situación en la cual el Arzobispado de Madrid fue, en tiempos de Rouco Varela, condenado como responsable civil subsidiario. Tenía algo que hacer ahí y tenía una responsabilidad en vigilando y no la cumplió. Y lo que queda por debajo pues es mucho malestar, mucho dolor pues a la hora de abordar este tipo de situaciones que pueden ocurrir en la iglesia, en el colegio de médicos o en un partido político. La diferencia es que en ningún caso, ninguno de los organismos en cualquier ámbito puede reaccionar como reaccionó la iglesia o ha reaccionado la iglesia tantas y tantas veces, pero especialmente es doloroso en el caso de la iglesia, que tiene que estar siempre, tendríamos que estar como comunidad de hermanos y hermanas al lado de los que más sufren, siempre, siempre. Estudiaste economía, ¿por qué economía?
joder, tengo un vicio yo con la economía. No, me encanta la economía, el derecho, la historia, y hubiera estudiado historia antes que, pues seguramente, bueno, pues esos dos referentes a los que hacías referencia tú, valga la redundancia, tanto Jesús de Nazaret como Carlos Marx, me empujaban directamente a... Si te digo a qué hora empecé a leer El Capital, Muy jovencito. muy joven. Pero bueno, lo que ocurre es que, de alguna manera, pues a mí me enamora el pensamiento de José Luis San Pedro. De hecho, yo terminé estudiando en el Departamento de Economía Aplicada 1, Internacional y Desarrollo, en ese momento se llamaba, y en la Facultad de Económicas, que fue el que fundó la cátedra de José Luis San Pedro, al que luego tuve el enorme gusto de conocer, pues en el ámbito de mi militancia estudiantil y demás, él ya fuera, claro, de la facultad, y bueno, pues eso de que los economistas, hay dos clases de economistas, los que se ocupan de hacer más ricos a los ricos y nosotros. Y bueno, pues yo tengo muy a gala de haber seguido sus enseñanzas. Hablabas antes del movimiento 07, yo recuerdo que coincidía con mi inicio de la militancia. Al principio recuerdo que lo veíamos de una manera muy sectaria, es decir, el problema no es el 07, el problema es el imperialismo y no sé qué. Pero claro, el 07 consiguió incorporar a la política a generaciones enteras de jóvenes que la izquierda, y no digamos ya la extrema izquierda, no hubiera sido capaz de incorporar jamás. Y de alguna manera fue el germen también de movimientos que aparecieron después. Tú estuviste en ATAC, pero también, digamos, en los primeros movimientos que en España después se incorporarían a los movimientos alterglobalizadores, por una globalización más justa. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia que además fue un encuentro entre muchos colectivos y en la que participó muchísima gente joven? Pero nació con 4 personas, que es muy curioso porque hay gente que piensa que de repente florecieron las tiendas de campaña en la Castellana, y como bien sabéis y saben las personas que nos puedan estar viendo, en cuestión de militancia política hay que sembrar mucho antes de que se puedan recoger ese tipo de cosas. Para llegar a la primera huelga de hambre hubo antes que hacer tardes y tardes en la Puerta del Sol, preciados con sol, ahí con una mesita. Por supuesto, no piensen ustedes de nuevas tecnologías y tal, estamos hablando de 1990, ¿vale? Y bueno, pues repartiendo octavillas como ciudadanos decididos a luchar por la supervivencia y la solidaridad. O sea, así empieza. Nos reuníamos en la Asociación por los Derechos Humanos, muy cerquita del Congreso de los Diputados, y bueno, pues ahí nace, pues por 3 señores muy mayores y un jovenzuelo que era yo, en este caso. Aprendí mucho, sobre todo a la hora de sembrar, como tú indicabas, el hacer el planteamiento de cómo arrastrar a mucha gente joven a de verdad estar preocupado por algo fundamental. El informe del Club de Roma era nuestra Biblia en ese momento, y por supuesto siempre también no hay que desdeñar el que también había pues mucho loco y mucho locas, entre los que seguramente estaba yo a la hora de pensar que lo podíamos cambiar todo y lo debíamos cambiar todo en una década. Y fíjate, ya han pasado alguna más de una década, pero yo creo que sí se incorporaron cohortes de personas que no estaban sensibilizados políticamente, y que un hecho movilizador, como pudo ser la huelga de hambre inicial y luego la acampada, pues dio lugar, no sé, yo con 23 años estaba negociando con el secretario de Estado de Cooperación, que me engañó como lógicamente, porque bueno, pues Dicenta en ese momento del Partido Socialista dijo que lógicamente pues veía ahí un estudiante de economía y dice, pues me lo como, seguramente lo hizo, pero no nos ganó. Tú aprendiste mucho. No nos ganó. Después también tienes mucha experiencia, habiendo trabajado como economista en la empresa privada. Toda mi vida. ¿Cómo te ha servido eso para encarar después como cargo público, digamos, encargado de manejar un presupuesto muy grande, esa experiencia con la empresa privada, que no es habitual en buena parte de la clase política que hemos conocido en nuestro país? Decir, no, yo he trabajado mucho tiempo en esto. Pues sí, sobre todo porque hay mucha gente que presume o defiende ese paso puntual por la política, sobre todo en la derecha, y luego no han visto una empresa en su vida, ¿no? O tachan a los que bueno, pues tenemos la posición política que tenemos y que aspiramos al socialismo como enemigos de las empresas o algo así. Pues no es mi caso, no es mi caso. Evidentemente yo aspiro a superar el capitalismo, y eso no tiene que ver nada con la capacidad de gestionar el capitalismo de otra manera.
Y bueno, pues yo tengo la enorme ventaja en ese sentido de haber trabajado en la empresa privada, de no haber caído en determinados vicios que yo creo que en la empresa privada existen. Al final las empresas, como las administraciones públicas, como la política, pues están llenas de seres humanos y las mismas envidias, los mismos vicios y las cosas bonitas, pues te las encuentras en todos los sitios. Yo he tenido la posibilidad de ser directivo y de no tener enfrentamientos jamás con los trabajadores y trabajadoras. Pues en ocasiones diferencias, por supuesto, pero yo mi conciencia de clase no la he perdido por el hecho de ser en momentos determinados directivo de una mediana gran empresa. Y bueno, yo creo que eso también es una cierta vacuna a la hora de abordar pues tu vida y también la política. Y bueno, no es comparable pues un grupo empresarial en el que más tiempo he estado trabajando yo, que superó los 100 millones de euros de facturación con presupuesto de 5.000 millones de euros. No es comparable. Lo que ocurre es que sí que considero que forma parte del aprendizaje imprescindible para cualquiera, no digo que para cualquiera que llegue a un cargo público, pero muy positivo a la hora de conocer esa realidad, de no verlo simplemente como enemigo. Un empresario está realizando una determinada función en nuestro sistema y esa función a mí me gustaría, entre otras cosas, que fuera diferente, pero siendo la que es, se puede gestionar de una manera o de otra. Han pasado muchas cosas en los últimos 4 años. Te quiero retrotraer a 2015, cuando se construye, digamos, el proyecto de Ahora Madrid. Nadie imaginaba que Ahora Madrid iba a poder ganar las elecciones, una candidata que era muy poco conocida fuera de hecho no la ganamos. De hecho no lo ganamos, ganó Esperanza Aguirre, pero digamos tuvo el apoyo suficiente para gobernar. Una candidatura con una buena candidata, pero ni muchísimo menos tan conocida como ahora, con muchos colectivos y partidos políticos trabajando para armar esa candidatura. ¿Qué es lo que recuerdas de aquella experiencia de 2015 que permitió conseguir lo que nadie se imaginaba que se podía conseguir en la ciudad de Madrid? Sobre todo la experiencia enormemente positiva, luego también mucha dureza también en las negociaciones y todo eso, pero la experiencia enormemente positiva del trabajo a pie de asamblea, a pie de barrio. Yo creo que eso es algo que desgraciadamente la moqueta de la institución pues nos ha separado ligeramente de eso, pero yo creo que esa experiencia fue también maravillosa. Fue una parte de ilusión que yo creo que también venía como resultado de un ciclo de movilizaciones brutal, que pues desde las marchas de la dignidad a todos los elementos anteriores y posteriores que nos llevaron a las elecciones fue un resultado de todo eso. Pero el proceso yo creo que fue enormemente positivo. Gentes muy diversas, gentes de Podemos, gentes de Izquierda Unida, además con enormes problemas en ese momento para poder configurar y formar parte de este proceso, y gentes que no tenían padre ni madre político y precisamente dieron un impulso brutal a la situación. Eso existe en Madrid y desgraciadamente no en todos los lugares del Estado español te lo encuentras, pero hay un tejido muy vivo, con mucha capacidad de poder, en este caso, conformar algo más que un programa ilusionante. Y yo creo que yo es que jamás podré ver el proceso como negativo, incluso que tenga elementos que no nos han salido como hubiéramos pensado, algunos, pero yo creo que es algo que ha sido enormemente muy bueno para la ciudad y para el conjunto de la mayoría social. Has estado al frente durante prácticamente toda la legislatura de la Consejería de Economía, casi podríamos decir la más importante y desde luego la que ha producido más argumentario en favor del Ayuntamiento de Madrid. Digamos, el argumento que más se utiliza para decir el Ayuntamiento de Madrid ha funcionado es la gestión económica. Y tú has estado al frente la mayor parte de la legislatura de esa Consejería de Economía. Digamos, ¿cómo valorarías en unas cuantas frases esa experiencia y cómo responderías a la pregunta sobre qué cosas se pueden cambiar desde las instituciones haciendo compatible, digamos, una voluntad de justicia social con la máxima eficiencia económica? Mira, una cosa que me da especialmente, me cabrea, puedo hablar así, es que normalmente el titular y el resumen es el Ayuntamiento de Madrid o Manuela o Carlos bajaron la deuda. No es nuestro objetivo bajar la deuda, sí incrementar lo que se ha incrementado el gasto social y la inversión en cantidades absolutamente descomunales. En mi tiempo de gestión el 73% de incremento de gasto social y el 102% la inversión, y hacerlo compatible con el superávit presupuestario y con la reducción de la deuda. O sea, por decirlo de alguna manera, de lo que nosotros y nosotras nos tenemos que enorgullecer es de lo primero
y hacerlo compatible con lo segundo, porque siempre nos están diciendo, sois incapaces de, bueno, pues de gestionar grandes presupuestos sin arruinar las finanzas. Bueno, eso que se lo digan al PSOE, a nosotros y a nosotras ya no nos lo pueden decir. Desde luego no es el resultado de mi trabajo solo, es el resultado de nuestro proyecto político. Digo nuestro, también tuyo y también de mi compañero Alberto Garzón y de mis compañeros y compañeras de tantas federaciones que siempre hemos soñado con tener capacidad de aplicar ese tipo de cosas. Pero aunque el resumen fuera ese, hicimos muchas más cosas. Lo de las cláusulas sociales en la contratación pública fue pionero a algo que luego habéis currado en el Parlamento con la Ley de Contratos del Sector Público y demás, pero hemos ido muy por delante en Madrid y hemos marcado un camino, y eso es importante. Nos hemos peleado con las compañías eléctricas para que hubiera contratos en el cual el 100% de la energía fuera renovable y además de origen de combustibles que no fueran fósiles. O sea, ese tipo de cosas las hemos hecho en Madrid a costa de enorme conflicto que hemos ganado en los tribunales, pues con las grandes compañías energéticas cuyos objetivos son diferentes a los nuestros. Entonces, todos esos elementos al final configuran una acción de gobierno que demuestra que hay capacidad de transformación en la institución, incluso con un sistema que es hostil, con una normativa que no nos facilita las cosas, pero que a mí me hace pensar qué maravilla si tuviéramos el BOE. Porque mucha gente cambia la vida con ese tipo de cosas. Mira, una de las satisfacciones, perdona que te interrumpía, pero que no quería dejar de... yo sigo, afortunadamente tengo la posibilidad de seguir moviéndome pues, en autobús, en metro, por ahí, y todavía me encuentro a trabajadores y trabajadoras. A mí pues, Carlos, menos mal que hiciste lo de las cláusulas sociales, lo que nos ha beneficiado. Tú sabes la alegría, vamos, eso ya no está pagado. Uno de los momentos que yo creo que además todos vivimos con más amargura en el ayuntamiento es el inicio de una ruptura que inicialmente parece una diferencia personal de Manuela Carmena con su consejero de Economía, pero que poco a poco vamos viendo que es una diferencia política más amplia que termina pues, en el hecho de que Manuela no quiere contar con las formaciones políticas que le han apoyado y prefiere, digamos, construir un proyecto más de tipo personal, con su equipo, prescindiendo digamos, de las formaciones políticas y de los espacios políticos que habían sido fundamentales en la construcción de Ahora Madrid. Eso hace que algunos montéis otra candidatura, Madrid en pie. ¿Cuáles son las diferencias políticas de fondo o quién se parece más al proyecto original de Ahora Madrid? Pablo, nosotros lo que estamos haciendo es recoger todo ese programa trabajado, deliberado de manera colectiva que empezamos en 2014. Parte de él no se ha cumplido y parte de él, por las condiciones, ha evolucionado y tenemos que ir a más. Pero nosotros no nos hemos ido de ningún lado, se han ido otros. A mí, y me da muchísima pena. Yo no tengo ningún tipo de problema personal, ni con Manuela, ni con los compañeros bueno, pues del gobierno, de verdad, de ningún tipo. Sé que esto es política y lo que sí que me da lástima es la posibilidad de defraudar a esa enorme cantidad de gente que votó en 2015 a esta candidatura y que se ilusionó, y además de manera creciente durante la campaña, pero también a toda esa gente que no nos votó. O sea, no llegamos al techo, en mi opinión. O sea, yo creo que podíamos haber ido a más todavía, pero claro, para eso hay que ser herramienta útil de transformación. Si los barrios de Madrid ven que al final terminamos cediendo y haciendo las políticas del Partido Popular, que básicamente son no te gastes dinero en los barrios, entonces tienes un problema. Mira, en la primera parte del mandato, en la que yo tuve el gusto de ser concejal de Economía y Hacienda, el crecimiento presupuestario fueron 800 millones. En el resto del tiempo han sido 70. La diferencia es, a mí me da, no sé, sufro con ello, o sea, lo envío con conocimiento, digo, ¿qué podríamos haber hecho si hubiéramos crecido en la misma magnitud en esa segunda parte de la legislatura, que es cuando además los gobiernos se ponen bonitos y chulos para ir a unas elecciones? ¿Qué hubiera sido? Pues yo creo que más allá de que la política es confrontación, yo desde luego soy lo menos parecido a un matón de barrio, aunque hay gente que quiere situarme ahí en esa posición. Ni lo soy por cultura política, ni lo soy por actitud. Es verdad que confronto con la derecha, porque sí que tenemos proyectos diferentes para nuestra ciudad, pero confronto creo que siempre desde el máximo de los respetos y educación, no podría hacerlo de otra manera. Pero claro, hay diferencias profundas en el proyecto político en tanto en cuanto la línea y el plan de la derecha, desde el punto de vista económico, es el que se aceptó con el caso de Montoro. No era un tema de maximalismos, era un tema
de que nos quedábamos sin recursos para rematar la legislatura, y eso es lo que ha ocurrido. Y en el ámbito urbanístico también hay un tema que sí que es serio. En el Plan General de Ordenación Urbana que tenemos en Madrid es el del Partido Popular. No tenemos el mismo plan, no tenemos el mismo modelo, Pablo, no lo tenemos. Mantener ese modelo, pues en este caso nos lleva a cosas que son difícilmente gestionables por cualquier persona. No hablo de izquierdas y derechas en este caso, y sí que sabes que leo la política desde esa perspectiva, pero ahora simplemente hablo de resolver problemas como el de la vivienda en la ciudad de Madrid. Si no ponemos en el centro la vivienda, nuestros jóvenes seguirán, mis hijas y los hijos de todos, seguirán con enormes dificultades para establecer proyectos de vida dignos. Yo tengo la sensación de que quien presenta la política como un problema de confrontación entre partidos políticos, digamos, está echando una manta para ocultar la verdad de la política, que es cómo operan los poderes. O sea, yo estoy muy orgulloso de que en esta campaña hayamos sido capaces de decir, mire usted, esto no va solamente de los partidos, esto va de poderes económicos, va de bancos, va de grandes empresas energéticas, que se pueden comprar partidos políticos, que se pueden comprar y se compran medios de comunicación que actúan como sus brazos mediáticos para establecer digamos, las condiciones de posibilidad, para establecer relatos, para decirte quién es respetable y quién no es respetable, y creo que hemos conseguido que se hable de esto. Y tengo la sensación de que el poder de verdad que no es el Partido Popular, ni es el Partido Socialista, ni es Ciudadanos, sino que son grandes intereses económicos con muchos recursos para intervenir en política sin necesidad de presentarse a las elecciones, cuando enseñan su verdadero rostro es cuando estás en la institución gestionando y cuando tu problema no es discutir con Almeida o discutir con Villacís, cuando tu problema es discutir con fondos de inversión, con constructores, digamos, con actores que son ineludibles en la política, pero que siempre te ofrecen un camino que en lo personal puede ser provechoso si te pones de acuerdo con ellos y les dices que sí a determinadas cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Pues es que coincido completamente con eso y tengo experiencias concretas, en este caso, no solo porque soy más viejo que tú, sino porque he tenido la oportunidad de la experiencia de gobierno en estos 4 años, que yo espero que las tengas y la tengáis los compañeros y compañeras lo antes posible, por una cosa. Ejemplo, agencias de calificación. Nosotros llegamos con un plan, entre otras cosas, que tenía que ver pues con un objetivo de que no íbamos a financiar nuestras políticas públicas emitiendo más deuda, por varios motivos, pero también ideológicos. Nos decía Ciudadanos, ¿es algo ideológico? Pues claro, es ideológico prescindir de las agencias de calificación. El coste, Pablo, 100.000 euros. En un presupuesto de 5.000 millones de euros, te puedes imaginar que no encontrábamos allí el gran ahorro de los fondos prescindibles. Tú sabes la que se montó. Bueno, yo sí me acuerdo, pero seguramente tú también recuerdas editoriales en El Mundo, en El País, en el ABC, Esperanza Aguirre diciendo se va a multiplicar el coste de la deuda en Madrid. Mi madre diciéndome, ya con sus muchos años, hijo, ¿qué estás haciendo con la ciudad? O sea, 2 años y medio después el coste de la deuda había bajado, ¿vale? Con el Partido Popular pagábamos 340 millones de euros de intereses y ahora se pagan 100 millones de euros. Nos hemos ahorrado 200, o sea, teníamos razón. No me he encontrado yo ningún tipo de editorial luego diciendo, vaya, pues parece que el señor ese no iba mal encaminado. No, teníamos un plan, lo aplicamos, fuimos rigurosos con el mismo y demostramos que teníamos razón. Pero claro, esos poderes, las agencias de calificación nos preguntaban que qué íbamos a hacer con la política de desahucios. ¿Y a usted qué le importa? O sea, hablando mal y pronto, ¿a usted qué le importa? O qué íbamos a hacer con la escuela de tauromaquia. No sé, o sea, que cosas... Ellos están para una cosa muy determinada y para intentar, no digo las agencias de calificación solo, sino todos esos poderes a los que hacía referencia. Y cuando les tocas un poco, lógicamente reaccionan. Yo tengo una querella de Villarejo y del Partido Popular, una querella que no han hecho nada más que utilizarla como extorsión para que Podemos e Izquierda Unida nos retiremos de causas en las que estamos personados. Ellos funcionan así y nosotros tenemos la obligación, en este caso, no de hacernos los chulos, los valientes, pero sí de actuar de otra manera a como actúan ellos. Acabando ya con esto, antes de pasar a la rueda de reconocimiento y al cuestionario, digamos, ¿qué escenarios tienes en la cabeza de lo que pueda ocurrir en Madrid en las próximas semanas, después de las elecciones y, digamos, qué oportunidades ves de revalidar una mayoría progresista que pueda avanzar en una dirección interesante?
Yo, desde luego, pienso que la capacidad pasa, en este caso, porque haya movilización, algo que siempre decimos, pero que tenemos que ver qué supone o qué ha supuesto desde el punto de vista positivo, que lo ha habido en la acción de gobierno en estos 4 años, y también negativo en cuanto a renuncia a cumplimiento de determinadas expectativas. Cuando nos hemos presentado desde Izquierda Unida, Madrid en Pie, pues planteamos que es que había mucha gente que si no se iba a quedar en casa simplemente con la lógica de desafección que históricamente ya ha ocurrido, no en esta ciudad solo, sino a nivel estatal. Cuando el PSOE pues defraudaba en su acción de gobierno, pues ganaba la derecha a la siguiente vez. Y yo creo que estamos ante una oportunidad tan impresionante, de verdad, de hacer una transformación profunda en la ciudad, con capacidad y además con dinero, que tenemos capacidad de hacer pues, enormes transformaciones sin necesidad de pensar, oye, nos tenemos que enfrentar a los mercados internacionales. O sea, yo me imagino una situación así, pues, que hubiéramos alcanzado el gobierno en 2015 o en 2016 y hubiéramos tenido el enorme problema a nivel estatal de estar subidos en una cúspide y dependiendo muchísimo más de los mercados que lo que depende del Ayuntamiento de Madrid, que tiene la capacidad y la autonomía financiera para actuar. Hemos perdido una oportunidad de oro en ese sentido, de haber demostrado que en un escenario hostil, pero factible y manejable, haber hecho mucho más de lo que hemos hecho. Si lo hubiéramos hecho, según mi perspectiva, ahora habría una mayoría absoluta sin el PSOE. Es mi percepción, puedo estar equivocado. ¿Por qué? Pues porque los barrios habrían notado que somos los suyos. No ha pasado. Aún así, se han hecho los suficientes avances y hay capacidad de ilusionar a la gente que a lo mejor se nos iría la abstención en otro tipo de circunstancia. Tenemos que ser capaces de que haya un bloque lo suficientemente progresista desde el punto de vista no solamente de las siglas, sino de qué nos vale conformar una mayoría y luego hacer las políticas de derechas. Intentar dar la fuerza suficiente para responder a las expectativas de la gente. Vamos con la rueda de reconocimiento. Yo pongo unos nombres encima de la mesa y en 4 o 5 frases que te vengan a la cabeza rápidas los describes. Jesús de Nazaret. Un tío que si no hubiera existido habría que inventarlo. Manuel Azaña. Una persona de las que de verdad hizo mucho por la reconciliación entre los españoles y españolas. El Papa Francisco. Oportunidad perdida, pero no por culpa suya. Yo creo que seguro que es una gran persona, pero tiene alrededor, hay mucho lobo alrededor. Begoña Villacís. No le he oído una idea nunca, de verdad. Creo que está ejerciendo un papel, pero vamos, ideas no se las he encontrado. Almeida. No sé ni quién es. Nulo desde el punto de vista del debate, es bueno, no, desde el punto de vista argumentario, pues es capaz de defenderse perfectamente en un debate, pero en este caso carece de iniciativa. Yo creo que revela cómo está el Partido Popular. Manuela Carmena. Creo que es una persona que tiene enormes capacidades en cuanto a la interlocución y en preocuparse por lo pequeñito, y en eso es algo muy positivo. Y tenemos diferencias profundas en esos grandes temas de la política municipal que tienen que ver, en este caso, pues, con lo presupuestario y con la atención a los barrios y con lo urbanístico. Pepo Hernández. Un admirador yo del baloncesto, del Estudiantes, vamos, de toda la vida, y si algo me fastidia es tener que competir, aunque sea amigablemente, electoralmente, con un entrenador del Estudiantes tan bueno como él. Ortega Smith. Pues una persona a la que mis hijas, que son pues lo que más quiero, pues pues no me permiten saludarle, ¿no? Y yo creo que llevar la educación a cualquier punto, pero no se puede utilizar el frentismo. Es una persona más de poner muros, y yo soy más de tender puentes. Somos pues la noche y el día. Pasamos ya al cuestionario. ¿Quién ha sido una maestra o un maestro para ti? He tenido muchos, pero vamos, citaba al principio a una persona que para mí, desde el punto de vista real, pues este párroco que me enseñó mucho de la austeridad de verdad, ¿no? Jesús Cubillo nos dejaba el piso para que pasáramos el mono con los chavales, y para mí eso es un maestro de vida. Pero maestro ya en sentido más amplio, pues bueno, pues he aprendido mucho leyendo a Rosa Luxemburgo. Un referente político. Pues un referente político para mí es Julio Anguita, por ejemplo, que hablé ayer con él precisamente, y me parece una persona que tiene una autoridad, una autoritas, pues lo que es la palabra.
la autoridad se la damos los demás, ¿no? Y se la reconoce muchísima gente. ¿Un libro que recomendarías leer a todo el mundo? Un libro, pues mira, yo recomendaría, acabo de leer el de David Jiménez, que yo creo que merece mucho la pena. A cualquier persona merece muchísimo la pena que la gente lea lo del director, porque bueno, pues, pero yo voy a recomendar 3. La trilogía de Gironella, que no sé si conoces, de Los cipreses creen en Dios, 1 millón de muertos, que hace referencia pues a la preguerra civil, la guerra civil y la posguerra. Yo creo que a través de la familia Alvear merece mucho la pena que la gente conozca más de aquella época, aunque sea a través de una novela. ¿Una película que recomendarías ver a todo el mundo? En los momentos actuales, La vida de Brian es lo más lógico y bueno, con la que me sigo riendo, aunque la haya visto muchas veces. No, pero me gustó también mucho El Reino hace poco y creo que merece muchísimo la pena. ¿Una serie? Pues soy un desastre. Mira, o sea, os ponéis a hablar todos de series, los jóvenes y tal. Yo no puedo ver series, no tengo tiempo y vosotros tampoco, entonces no sé cómo lo hacéis, pero yo soy incapaz de engancharme a la serie porque yo me quedaría, y fíjate lo que te voy a decir, me quedaría, y os vais a reír, la que más recuerdo es la de 7 vidas. Y además recuerdo con especial cariño a Willy Toledo haciéndole determinadas cosas al Tony Cantó. Cosa que... Ahí quedamos, ahí quedamos. 7 pero vidas. Soy Y ya por último, una canción que te emocione especialmente. Pues no voy a decir ninguna política porque no es... Pero vamos, creo que en este caso, pues quizá la canción que voy a decir es la de Sabina, la de Pongamos Calor de Madrid, seguramente porque hay determinados elementos que de verdad los siento como muy, muy cercanos. Algunas de las estrofas y de lo que hemos hablado en la entrevista están ahí, en esa canción. Ya solo me queda pedirte que cojas la taza de la tuerca con la mano izquierda y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Pues brindo por un mundo socialmente pues más justo y en el que seamos todos más libres. Y yo creo que además es perfectamente posible. Por lo tanto, pues lo que hace falta simplemente es que nos lo creamos. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti.